Josep Borrell, tras la negativa del régimen de Nicolás Maduro de aplazar las elecciones en Venezuela, dijo: "Va a ser más difícil buscar una salida democrática a la crisis". El alto representante para la política exterior de la Unión Europea reiteró que se necesita tiempo para preparar el envío de una misión de observación al país caribeño. Sobre la situación que atraviesa esa nación, afirmó: "Es desesperada". Luego del envío de una delegación de la Unión Europea a Venezuela para negociar un aplazamiento de las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen chavista para el próximo 6 de diciembre, la dictadura de Nicolás Maduro reiteró que no habrá cambio de fecha. Josep Borrell, alto representante para la política exterior de la Unión Europea, consideró que ante este panorama va a ser más difícil buscar una salida democrática a la crisis venezolana. El gobierno venezolano no quiere retrasar las elecciones. Está en su derecho, pero en estas condiciones nosotros no podemos enviar una misión de observación electoral. Eso hará que las elecciones no se puedan organizar con un mínimo de parámetros democráticos, sostuvo el diplomático español durante una entrevista con La Voz de Galicia. Consultado sobre los recientes esfuerzos de la Unión Europea para que se celebren elecciones en Venezuela, lo que provocó fuertes críticas de varios países que condenan a la dictadura de Maduro. Borrell indicó que todos los intentos se hicieron por encargo de la oposición. "Llevo desde el mes de julio en contacto con el gobierno de Maduro para ver si son posibles unas condiciones que permitan la participación de la oposición, lo que sería bueno. No hubo un acuerdo". Maduro pidió que se enviara una misión de observación electoral. Le dijimos que para hacer eso necesitábamos 5 meses de trabajo previo y constatar que se daban condiciones aceptables, que no era el caso. Negociamos y en un momento dado creí que era oportuno enviar unos expertos para seguir haciendo lo que hacíamos en directo. No entiendo la crítica que ha generado el Partido Popular. No hay ninguna razón, salvo la de armar ruido y atacar al gobierno español, agregó. El diplomático español señaló que, mientras la comunidad internacional en general ve más el aspecto político de la crisis, lo que más le preocupa a él es el sufrimiento del pueblo venezolano. "Eso es lo que me preocupa a mí, la situación humanitaria en Venezuela. Es desesperada. Es la crisis humanitaria más grave que está viviendo un país, y la comunidad internacional no le presta demasiada atención porque solo ve el aspecto político de la cuestión. Creo que habría que intentar llegar a un diálogo político. Lo intentamos nosotros y los noruegos, pero sin resultados. Y desde luego nosotros estamos en contra de las soluciones militares", concluyó. Días atrás, la dictadura de Maduro dejó claro que no retrasará las elecciones parlamentarias, pese al pedido de la Unión Europea. Es lamentable que la Unión Europea responda con un pliego de condicionamientos con la pretensión de desconocer incluso taxativos mandatos constitucionales, dice el escrito emitido por el régimen chavista, en alusión al mandato constitucional según el cual se debe instalar un nuevo parlamento el 5 de enero de 2021. El requerimiento venezolano, que invitó formalmente a la observación con 3 meses de margen, obvió estas condiciones desde el primer momento e hizo caso omiso a las condiciones generales que la Unión Europea establece para coordinar una misión. Ante la invitación que le hiciera formalmente el poder electoral para incorporarse al proceso de observación, la solicitud de la Unión Europea de retrasar los comicios es un acto inadmisible, que no se corresponde con el espíritu de la invitación realizada, respondió la Cancillería venezolana. La misión diplomática enviada por la Unión Europea a Caracas el 24 de septiembre y que retornó a Bruselas el martes pasado, informó que el bloque comunitario no reconocerá el resultado de las votaciones del 6 de diciembre en las actuales condiciones. Enviada por el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, la misión sostuvo reuniones con grupos de la oposición y la sociedad civil, y con representantes del régimen. El vicepresidente de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez. Para la Unión participaron en estos encuentros el secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrique Mora, y el director general en funciones para las Américas, Javier Niño.
El objetivo era convencer a las autoridades que se pospongan las elecciones 6 meses, no por retrasarlas, sino para dar tiempo a que el gobierno y la oposición negocien sobre las condiciones, indicó el miércoles un alto funcionario de la Unión. Borrell comparecerá el próximo miércoles 7 de octubre ante el Pleno de la Eurocámara para abordar la cuestión de la misión diplomática que envió a Caracas y que ha sido criticada por varios políticos contrarios a la llamada revolución bolivariana. Por otro lado, así fue como destruyeron la industria petrolera de Venezuela. Francisco Monaldi, director del Programa de Energía de América Latina en el Baker Institute y experto reconocido en el tema petrolero, señala cómo el país llegó a la actual situación de grave escasez de gasolina. Este lunes comienza a regir en Venezuela un sistema de pico y placa para comprar gasolina, una de las desesperadas medidas del gobierno de Nicolás Maduro para paliar la terrible escasez de combustibles en el país. Durante semanas, varias estaciones estuvieron cerradas por falta de suministro y las protestas se extendieron por todo el país. La llegada de un buque iraní cargado con gasolina aliviará la situación, pero solo por unos días, pues la crisis energética es muy grave. ¿Qué le pasó al país con las reservas más grandes de petróleo de América Latina? Francisco Monaldi, director del Programa de Energía de América Latina y profesor de Economía Energética del Instituto Baker, explica cómo fue la destrucción de la industria más próspera de Venezuela. ¿Cómo entender que Venezuela, un país con grandes reservas de crudo, no tenga gasolina para su gente? Es una larga historia de 2 décadas atrás. La industria petrolera venezolana venía en declive, principalmente la compañía estatal Petróleos de Venezuela, pero la huelga petrolera de 2002 aceleró todo. Entonces Hugo Chávez despidió a casi todo el personal técnico y gerencial, pero los efectos no se sintieron en ese momento, porque el precio del crudo se disparó en esa época, 2003-2014. Así contrataron empresas internacionales de servicios para suplir buena parte de las deficiencias. Se crearon muchas empresas en asociación con industrias extranjeras que suplieron la producción de PDVSA, que ya venía cayendo. Todo eso permitió que el país regalara la gasolina durante años y no hubiera problema de abastecimiento. ¿Qué le pasó al sistema de refinerías venezolano que era de reconocida categoría? Cuando llegó Hugo Chávez al poder, Venezuela era un exportador importante de productos refinados. Tenía una capacidad para refinar más de 1 millón de barriles diarios y en ese momento consumía menos de la mitad de eso. Pero la falta de inversión en las refinerías más el hecho de regalar la gasolina por tanto tiempo generaron las condiciones para que todo se complicara cuando el precio del petróleo cayó y PDVSA entró en una crisis gravísima. Eso pasó justo cuando Nicolás Maduro entró al poder, 2013-2014. ¿Cuánto combustible refina hoy Venezuela? Venezuela hoy refina menos del 10 de lo que hacía en 2003, menos de 100.000 barriles diarios, pero lo realmente grave es que es incapaz de refinar gasolina. Solo lo puede hacer con gasolina de muy bajo octanaje e irregularmente. Eso pasa desde 2014. ¿Por qué hasta ahora hay escasez? Importaban gasolina, principalmente de Estados Unidos, pero eso se cierra con las sanciones en el 2019, cuando se prohíbe la exportación de gasolina al país. Cerrado ese mercado, recurren a los rusos y a través de Rosneft, Venezuela intercambia crudo por gasolina, producto que venía de una refinería que tienen los rusos en India, principalmente. Pero Estados Unidos sanciona a Rosneft y amenaza a otras empresas que hacían esos intercambios con Venezuela. Ahí llega la escasez a los niveles más brutales. Cuando recurre a la gasolina de Irán, en el 2019, cuando Maduro importa 3 cargamentos de gasolina de Irán, decide por primera vez cobrar el combustible al precio internacional en algunas estaciones, y en otras a costo más alto, pero todavía subsidiado, pero ni así logra solucionar el problema. ¿Cuánto pagaba un venezolano por la gasolina antes de la escasez? Nada, cero. Muchas veces en la estación de gasolina le decían a uno, no me pague porque no tengo vueltas. Eran cantidades irrisorias. Por $1 en Venezuela se conseguían alrededor de 300.000 litros. Por eso el negocio del contrabando de gasolina venezolana a Colombia era tan gigantesco. El COVID
agudizó esa escasez cuando llega el coronavirus y la cuarentena se reduce tremendamente el consumo interno de combustibles. Venezuela llegó a consumir 800.000 barriles de productos refinados. Hoy no llega ni a 150.000 barriles, de los cuales son 60.000 o 70.000 de gasolina. Pero como está muy racionada, hablamos de 20.000 barriles diarios. La escasez disparó el contrabando por primera vez en décadas. En vez de haber contrabando de gasolina de Venezuela hacia Colombia, es al revés, porque si bien en las estaciones de servicio venezolanas se vende por debajo del precio de Colombia, como no se consigue, los venezolanos están pagando entre $3 y $4 por litro. Hoy es un negocio traer gasolina desde Colombia y venderla a ese precio.